Estamos a punto de concluir la serie que hemos visto, Los Arrebatados. Y bueno, esta serie nos ha estado mostrando y enseñando lo que está por venir, lo que está por suceder. Todas las profecías dictadas en el Antiguo Testamento y aún algunas del Nuevo Testamento referente a la culminación de la iglesia se han cumplido. Ya no hay nada que esperar, ya no hay nada que prescindir, ya estamos solamente preparándonos para eso. Ya se ha cumplido el tiempo que el Señor había dictado para que este acontecimiento suceda. Es lo único que estamos esperando. Por eso en el eslogan de esta serie fue inminente, porque de que va a suceder, pero también de repente. Porque ¿cuándo? En cualquier momento. Ahora, estamos a tiempo. Todavía se nos da un pequeño margen de tiempo para corregir algunas cosas, para avanzar en algunas de ellas, que son muy esenciales. Yo no quisiera que ninguno de ustedes se quedara. De hecho, me estoy acordando, ¿alguno de ustedes ha perdido algún vuelo? ¿Puede levantar la mano? ¿Si ha perdido alguien algún vuelo de avión? Sí. Bueno, yo he perdido dos. Y se siente bien frustrante. Uno lo perdimos en Orlando, porque veníamos de California, después de un evento de pastores, y hacía escala en Orlando y de ahí nos veníamos para acá. Le preguntamos a la persona que atiende con los boletos, ya estábamos a la entrada, tenemos hambre y se había atrasado el avión, ¿podemos ir a comprar algo aquí? Ya ven que hay unas secciones. Dijeron, sí, vayan. No se nos van a ir, no nos vamos a ir. Y venían con nosotros Alfonso y Oscarina, y ellos se quedaron ahí esperando y vamos a ir a comer algo, teníamos mucha hambre. Y vamos y compramos. Cuando estamos a punto de pagar, veo a Alfonso a lo lejos que dice, vengan. Y corremos y ¿qué pasó? Ya se va el avión. Y empezamos a correr. Y sabe una cosa, lo que más me frustró a mí es que por yo haber tomado la decisión de ir a comprar creyendo en la palabra de la persona que estaba ahí, perdí el avión yo, Eva, Alfonso y Oscarina. Yo provoqué que ellos también se quedaran. Y yo me sentía bien mal. Y los hermanos, con paciencia, con misericordia, ahí tratando de consolarme. Yo estaba, pero que me quería comer a mí mismo, ¿verdad? Y me dijeron, no hay problema, rentamos un carro y nos venimos. Es bien frustrante, hermanos, cuando tú haces un plan de estar en un lugar y no se logra. Bueno, nada de eso se compara con lo que está por venir. La venida del Señor es inminente. Aquí no es cuestionar cuándo viene el Señor, es cuestionar, ya estoy listo para ser tomado por Él, o qué va a pasar de mí. Venga conmigo a este gráfico. Quiero recapitular algunas cosas que vimos en cuanto a los acontecimientos y para que podamos nosotros también entender un poquito más. Hay dos lugares que la Biblia nos habla con dos palabras diferentes, ambas en el griego. La primera es tronos, de donde viene la palabra trono, que es donde se refiere y define el trono de Dios. Y dentro de ese trono, dentro de ese momento, ahorita hay gracia, hay misericordia, hay favor, hay un año agradable. Pero llega el momento en que cuando esto culmine, entra una forma de ejecución dentro de ese trono que se le llama en griego crisis, que significa juicio y sentencia para condenación. Ustedes han leído o han escuchado del gran trono blanco, y dice que hubo un trono blanco y se sentó y que delante de él estaban todas las naciones, todas las generaciones, etcétera. Y dice que a unos los apartó a la izquierda, a otros a la derecha. Es porque es un trono donde se dictamina una crisis, una condenación. Hay otro elemento y evento que es el conocido como Bema. Bema, surge con los griegos cuando inventan los juegos olímpicos, y ellos empiezan a participar, y de todos los que corrían solamente uno ganaba. Imagínense, para que ellos pudieran participar era desnudarse completamente, nada de ropa traían, y así corrían, así peleaban, así aventaban jabalina, lo que fuera, y el ganador lo tenían que traer desnudito y lo ponían en el bema para que el que lo coronara le pusiera un Stefanos, así lo dicen en griego, es una corona, un cachivache que le ponían ahí de flores y todo ese asunto. Y esto es lo que se hacía. Entonces
la Biblia describe el bema como el tribunal de Cristo. Es donde, como les digo, donde el estéfanos es puesto sobre el atleta. Pero la palabra que se usa también para el bema es la palabra crino, que significa concluir o decidir sobre de alguien. Es decir, se te va a llamar, pero también se te va a dictar una sentencia. Tú hiciste esto bien, hiciste esto mal, hiciste esto correcto, esto incorrecto. Y a cada uno se les va a pagar, escucha, según sus obras. ¿De acuerdo? Mira, yo quiero que contemples un poquito lo que está sucediendo aquí. Yo le doy gracias a Dios por lo que está pasando, aunque duele, aunque, híjole, genera impotencia, genera descontento, genera muchas cosas, pero yo lo quiero traer para que sirva de algo, de todo lo malo que está sucediendo aquí con las leyes, con migración, con los costos, con la inflación, con todo lo que está sucediendo. Yo lo quiero traer y exponer aquí. Mira, según los dictámenes, ahorita habían quedado que iban a ir por los pandilleros, ¿verdad? Eso es lo que dijeron, que iba a ir migración detrás de los pandilleros. Según el programa que tienen, pues ahora van a ir sobre aquellas personas que sacaron un permiso, que entraron legalmente y que se les va a vencer y no lo van a renovar. De allí van a ir a buscar a todos los fraudulentos. ¿Saben que hay pastores que hicieron fraude? Bueno, no son pastores, se hicieron pasar por pastores para obtener un tipo de permiso y de ahí una residencia. Residencias por matrimonios arreglados. O sea, todo eso lo van a empezar a buscar y a perseguir. Y eso, pues, dice uno, ¿qué onda, verdad? ¿Qué está pasando? Yo te lo traigo aquí porque te lo quiero voltear y te lo quiero poner en perspectiva. Si esto es lo que estamos viendo y vemos corazones desgarrados, familias separadas, hombres que ni la debían ni la temían, y pues tú también te vas. Ustedes pónganlo en perspectiva e imaginen qué es lo que va a suceder cuando el Señor venga y venga por su iglesia y queden unos dejados, que ese es el tema que traemos para hoy, los dejados. Piensen un momento. Piense si ahorita el gobierno tiene cero tolerancia sobre personas que pagan sus impuestos, que son buenos padres, buenas madres, etcétera. Cuando el Señor se lleve a su iglesia y un sector de la iglesia se quede en este lugar, porque ahorita se lo voy a comprobar, ¿usted cree que van a tener algo de misericordia sobre usted? Para nada. Ahora, si usted piensa, uy, nos quieren meter miedo, pues aunque sea miedo, algo les quiero meter para que nosotros despertemos y entendamos lo que está por suceder. Tenemos que estar preparados. Si yo le pregunto ahorita, ¿cuántos se quieren ir? Yo sé que van a levantar la mano todos. No vamos a ver un gusto, vamos a ver una realidad. Lo primero que voy a hacer, y que Dios me ayude con el tiempo, vamos a separar. Tenemos que ir por toda la Biblia para distinguir desde la perspectiva de Dios cómo Dios ha ido mirando a la humanidad. Porque ahorita, la generación que se nos levantó, no me toques porque lloro, ¿verdad? Pero quiero que vean cómo Dios va guiándose por la historia del hombre y cómo Él va moviendo y calificando a la humanidad. Venga conmigo al primer texto, vamos a leer bastantito, así es que prepárese. Génesis 2:7. Dice, Jehová Dios formó al hombre. ¿A quién formó? Al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En primer lugar, aquí encontramos una distinción de entre todo lo que había creado. Dice que creó animales terrestres, animales marinos, animales aéreos, pero distingue al hombre de los animales. Es que si tú crees que tú y yo venimos de esa evolución, está reprobado. Si tú crees que tenemos algún parentesco, no es correcto. Esa es la primera distinción que dice, tengo a los animales y tengo al hombre. Venga al capítulo 3. Llamó Adán a su mujer Eva, por cuanto Eva era madre de todos los vivientes. El Señor llamó a toda la humanidad los vivientes. Y ahí es como calificó de que no solamente Adán y Eva iban a ser creados por Dios, iban a ser llamados a ser separados de los animales, sino que toda la descendencia de ellos iba a ser de esa manera. Hay un origen y reconoce, ese origen reconoce la humanidad. Es decir, sabemos de dónde venimos. Nunca vamos a saber cuál fue el primer caballito, ¿no? O los primeros perros, nunca vamos a ver eso, pero sí conocemos a los primeros hombres sobre la tierra. Y si ahí se pone a escuchar de que otras teorías ahí,
no pierdan su tiempo. De que otros hombres, los preadámicos y todo ese rollo, no es muy recomendable. Vámonos al capítulo 10 de Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Aquí, mis hermanos, hay una distinción racial. Ahora sí se manifiesta una raza definida cada una. Los que nacieron de Sem, los que nacieron de Cam y de Jafet. ¿Se fija? Ahora Dios hace una distinción no solamente entre animales y hombres, ahora hace una distinción entre ellos mismos. ¿De acuerdo? Ahora sí se puede decir que hay una línea de semitas, cananitas y jefasitas. Ahora, yo quiero que usted vea en Deuteronomio 14:2. Aquí pasa la historia y sucede algo más, algo que marca también una diferencia. ¿Lo tiene? Léalo conmigo allá arriba. Tú eres, ¿qué dice? No lo oigo, léalo. Pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo, escucha, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora Dios separa de entre los habitantes, separa a un pueblo y empieza a hacer una distinción. Para Dios, sígame aquí, está el pueblo y están los pueblos. Para Dios es mi pueblo y los pueblos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta distinción? A este pueblo, a este su pueblo, le va a llamar judíos. ¿De acuerdo? Es como los conocemos, el pueblo de Israel. De ahí viene el nombre, y judío viene del nombre de Judá. Pero bueno, a este pueblo es lo que conocemos como judíos. A los demás se les va a llamar gentiles. Ya hay una distinción. ¿Recuerda? ¿Cuál fue la primera distinción? Entre los animales y el hombre. Hubo una segunda distinción entre los hijos de Noé. ¿Entre los qué? Los de Sem, los de Cam y de Jafet. Ahora, de todos esos tomó, vamos a decir que este Sem, de Sem y de todos los pueblos tomó a un pueblo y lo hizo su pueblo. Y este pueblo será el pueblo de Israel, de todos los pueblos. Los demás son llamados gentiles. De ahí viene la palabra gentilicio, un montón de palabras viene de ahí de la palabra gentil. La palabra gentil viene del hebreo goy y significa, o también del griego significa etne, de donde viene la palabra etnia. Entonces, hay una distinción aquí. Ahora, venga conmigo hasta el Nuevo Testamento. Ya mero terminamos de leer la Biblia. Mateo 16:18. Yo también te digo, le dice Jesús en medio de sus discípulos, y se lo dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Dígamelo fuerte, ¿mi qué? Mi iglesia. Muy bien, quiero saber si está siguiéndome. Ahora Cristo crea un pueblo de entre los judíos. Fíjese cómo está la línea yendo. Ahora, de entre el pueblo judío, ahí ya estaba bien difícil quién era Efraín, quién era de Manasés. De entre el pueblo de Israel, Jesús toma una porción de ese pueblo y los separa. Y dice, ahora voy a crear un nuevo pueblo de este pueblo. ¿Y será llamado cómo? Eso, a ver, dígalo usted, ¿cómo? Iglesia. Iglesia, su iglesia. Ahora, ¿será esto, si está bien que lo veamos de esta manera? Que haya un pueblo y que del pueblo haya una iglesia, pero que lo separe y lo aparte. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Venga conmigo a Efesios 2:13. Dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Y escucha, iglesia, y léelo conmigo. Porque de ambos pueblos hizo. ¿Cuáles serían los ambos pueblos? Lo voy a ayudar. Primero separó de animales al hombre y después separó en tres razas, Sem, Cam y Jafet. Y después que hubieron pueblos, tomó a un pueblo, ¿de acuerdo? Y este pueblo se llamó el pueblo de Dios. Y todos los demás, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo? Pueblos. A ver, acá, Johnny, dilo fuerte. Gentiles. ¿Cómo se llamaba iglesia? Tenemos a la iglesia y tenemos a los. Ok, pero también hay otro aparte de los gentiles, que son los judíos. ¿De acuerdo? A ver, tenemos
el pueblo de Dios, que eran los judíos, que los llamó el pueblo de Israel, y tenemos a los gentiles. De ese pueblo de judíos toma una porción de pueblo y lo llama iglesia. Ahora Pablo dice allí que Cristo es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos ambos pueblos? Sencillo. Primero Jesús tomó de los judíos e hizo su iglesia. No habían gentiles. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, todos eran judíos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, todos eran judíos. Pero llega el momento en que el Señor dice: de este pequeño grupito llamado iglesia, yo voy a añadir más, pero voy a tomar de dos pueblos. ¿Cuál era el primer pueblo? Los judíos. ¿Los quieres? Y el segundo eran los, y de ambos pueblos hizo uno, llamado iglesia. ¿Sí me va siguiendo? ¿Me voy a entender? Porque necesitamos llegar bien a ese punto. Muy bien. Ahora, fíjese lo que está por venir, y sobre todo en nuestros días. Dios ya insertó, después de Cristo, insertó a la iglesia gentiles y judíos, y lo sigue haciendo. Ahora, si le podemos preguntar a Dios: Dios, ayúdanos a entenderte un poquito más. ¿Cómo tú nos ves? ¿Cómo tú ves a la humanidad? ¿Cuál es tu perspectiva? Porque nosotros seguimos viendo colores. Yo sigo viendo morenitos, blanquitos, güeritos, pachoncitos, de todo. ¿Tú cómo los ves? Bueno, el Espíritu de Dios le enseña a Pablo para que nos revele a nosotros. Venga por favor a 1 Corintios 10:32. Mira lo que dice: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Observa que él hace una distinción. ¿Sí lo ve? Dice: no sean tropiezo a los que son judíos. Tampoco hay otro pueblo que Dios reconoce como gentiles, pero hay un tercer pueblo al cual Dios le llama ¿cómo? Iglesia. Muy bien, tenemos ahora tres pueblos según la Biblia. ¿Sí me sigue? El primer pueblo son los judíos. El segundo y el tercero. Muy bien. Ok, Pablo reconoce esto y le está enseñando a la iglesia, a hermanos dentro de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son esos? Porque está la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice: ustedes, y los separa. No sean tropiezo. No sean tropiezo ni a los, ayúdeme, ni a los, ni a la. Entonces yo me voy a apartar. Vamos a pensar que aquí está Pablo conmigo, y Pablo me reprende, me llama la atención y me dice: Raúl, tú no seas tropiezo a los, ni a la. Entonces, ¿yo dónde estoy? ¿Me va siguiendo? ¿Verdad que sí? No quiero que se me quede atrás. No quiero que esté dejado. No quiero que ninguno esté abandonado. Ok, aquí el Espíritu de Dios está confirmando que hay tres pueblos: los judíos, los gentiles y la iglesia. Ahora le hago una pregunta. Fíjese bien mi pregunta. ¿Hay iglesia gentil? Piénselo por favor, antes de que me responda. Solamente piénselo. Si hay una iglesia judía, o sea, la iglesia, la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, ¿hay una iglesia gentil? Piénselo. ¿Hay una iglesia judía? Analícelo. O ya ahora la iglesia ni es gentil ni es judía. ¿Por cuál se va usted? ¿Por cuál se va? ¿Hay una iglesia gentil? ¿Hay una iglesia judía? ¿Hay una iglesia que ni es gentil ni es judía? Eso. Sacaron 10. Es más, se merecen una buena comida. Cómpresela y disfrútela. Ahora la iglesia ya no es ni gentil ni judía. Escucha, la iglesia ya no es cubana. La iglesia ya no es mexicana. La iglesia ya no es puertorriqueña, hondureña, salvadoreña. No, ahora la iglesia se ha apartado y la iglesia es cristiana. Esa es la iglesia que el Señor apartó. Hay muchos grupos que se llaman iglesias. Hay gentiles que han formado grupitos y a ese grupito se denominaron ellos mismos como iglesia. No es la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor es la que se apartó de los judíos, es la que se apartó de los gentiles y formó un nuevo pueblo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, espero que sí. Porque si usted me está entendiendo, entonces lo primero que yo tengo que hacer como mexicano es quitarme todo mi mexicanismo.
Y todo mi rollo mexicano y decir que yo aquí mejor y que mis chicharrones traen, está desarrollado. No, ahora he abandonado una patria, he abandonado un terreno, he abandonado un estilo de vida para adoptar uno nuevo, porque Él nos trasladó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Te voy a decir algo, los judíos estaban en tinieblas, los gentiles están en tinieblas, también esos están, no estaban, están en tinieblas, están en tinieblas, está en luz. ¿Está viendo las condiciones diferentes? Perfecto, pero que sí. Venga conmigo ahora a 1 Corintios capítulo 11. Ahora dejo en paz a los judíos, dejo en paz a los gentiles y nos enfocamos en lo nuestro. Cuando se reúnen, ¿cómo? Dígamelo usted, a ver. Como iglesia. Cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo. Pablo dice, sí creo que hay divisiones. ¿Por qué? Obviamente no quisiéramos que hubieran divisiones, pero las hay. Pero aquí ya póngame toda su atención, ¿ok? Si aquí lo dejé dormir un ratito, ahora sí ya despiértese. Porque esta es la esencia. Para el día de hoy, es la esencia para ti y para mí. Y en parte lo creo, porque es preciso. A ver, diga conmigo, preciso. Necesario. Se ocupa que haya entre ustedes disensiones. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó toda la creación, separó animales de hombre. Porque Adán, cuando recibió la mujer, la separó de entre todas, llamándola Eva, porque era madre de todos los seres vivientes. Porque cuando Noé bajó del arca, el Señor separó a los de Jafet, a los de Cam y a los de Sem. Porque cuando pasó el tiempo, el Señor tomó de los de Sam a los llamados israelitas. Y porque después, cuando Cristo vino, de los llamados israelitas, tomó un grupo y los llamó iglesia. Ahora el Señor necesita distinguir de entre la iglesia. ¿Vio todas las distinciones que haya estado haciendo? Ahora el Señor se enfoca en hacer distinciones de la iglesia. Y Pablo le está enseñando a la iglesia, y tú y yo necesitamos saberlo. Dice, porque es preciso que entre ustedes hayan disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Aquí hay un grupo, y lo vamos a poner de ejemplo. Digo, no voy a echarle piedras a otras iglesias. Nosotros aquí vamos a lavar la ropa nosotros, ¿no? Aquí hay un grupo de ¿qué? De iglesia. Y le voy a decir una cosa, aquí hay que eran gentiles y algunos que eran judíos. Ahora ya no son gentiles, ya no son judíos, ahora ¿qué son? Iglesia. Pero dentro de la iglesia, por la conducta y por la dinámica de la iglesia, es necesario que hayan disensiones. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto, se manifiesta si los dos que están en conflicto, porque escúcheme, le voy a decir las opciones que hay. La primera opción, uno es verdadero, otro es falso. Pero no nada más tenemos esa opción. Le voy a decir otra opción, vámonos a la número 2. Uno es falso y el otro es falso. Los dos son falsos. Y la tercera, ¿cuál cree que es? Verdadero y verdadero. ¿Cómo se distingue? Cuando hay roces, luchas entre hermanos, según la palabra, manifiesta, dice, es necesario que hayan disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. ¿Cómo sabemos quién está aprobado? Sencillo. Número 1, si superaste la disensión, el problema, el conflicto, si perdonaste, si dejaste ir y reconociste que tú también necesitas, y en vez de aislarte, en vez de dejar de la comunión que el Espíritu crea, tú dices, pues ni modo, le voy a entrar, y perseveras en eso, eso es una señal de genuinidad. Yo he hablado con algunas personas referente al matrimonio, y yo le he hecho una pregunta a más de alguna persona, porque me dicen, oye, es que mira, mi pareja es así, 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 y me dan una lista, ¿verdad? Y yo les hago esta pregunta, tanto a hombres como a mujeres. Ok, supongamos que tu pareja no cambia, no va a cambiar. Tú me pides que oremos, vamos a orar, pero no va a cambiar, va a seguir igual. ¿Qué decides? ¿Te quedas con tu pareja o la mandas a volar?
Y bendito Dios, ¿sabe qué me han dicho? Me quedo. Es una genuinidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay personas que no van a cambiar. Hay personas que no se van a dejar ser transformadas por el Espíritu. En uno de los días que estuvimos con los pastores, llevamos a comer antes de llevarlos al aeropuerto, pues para que no se fueran con la panza vacía, ¿verdad? Y platicando con ellos y tomando algunas situaciones, que nos platicaban ellos de experiencias, de situaciones, y salió el tema de que una persona le dijo, eran un par de novios, y los pastores, dándoles consejería prematrimonial, le dijeron, bueno, tienes que saber varias cosas en la vida, y una de ellas es de que los hombres no son perfectos, las mujeres tampoco, pero hay lineamientos en la Biblia que tenemos que obedecer. Y cuando mencionaron de eso, la mujer dijo, pues número uno, yo no le voy a cocinar. Número dos, yo no le voy a hacer ninguna limpieza, ningún quehacer. Tiene manos, tiene pies. Y número tres, no me voy a someter a él. Y le dice el pastor, ¿estás escuchando? Y dice él, sí, pero la amo. Dijo, oye, pero ya te dijo cómo va a estar el asunto, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Y ¿sabe lo que dijo él? Dijo, es que un día Dios la va a cambiar. Dice el pastor que duraron un par de años. Y ¿por qué le menciono esto? Porque cuando nosotros hablábamos al respecto, dijimos, bueno, no sabemos si la persona nació de nuevo o no. Y el pastor Chuy dijo, ese es algo que hay que tocar. Una cosa es el nacimiento y otra cosa es la regeneración. Una cosa es el nacer de nuevo y otra cosa es el proceso que Dios lleva a la persona para que llegue a ser como Cristo. Se lo voy a poner en términos más biológicos. Podemos ver niños que sufrieron una malformación en el vientre de la madre y nacieron malformados, qué sé yo, labio leporino, ¿verdad? O algún problema en el pie, alguna cuestión así. Es una malformación. No siguió el proceso biológico. Espiritualmente hay gente que ha nacido de nuevo, pero que no permite una buena formación. Y eso se hace evidente a través de ¿qué? De los conflictos que hay. No solamente entre hermanos, sino también en el mundo. Hay conflictos que vivimos en el mundo. Tesalónica, esta iglesia sufrió persecuciones. Nos asustamos de los levantones y de las, ¿cómo le llaman? Los hornos y cuánta cosa. Tesalónica vivió lo mismo, iglesia. Vivieron exactamente lo mismo. Salía el hijo y no volvía. ¿Por qué? No porque lo ocupaban para recluirlo o para eso. ¿Por qué? Por el hecho de ser cristiano. Sufrieron, padecieron y se manifestaban por medio de las disensiones los que eran aprobados. Le voy a dar un texto más. Vea conmigo a Judas capítulo 17. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No se fue tan lejos, ¿eh? Está hablando de los apóstoles, de las enseñanzas de los apóstoles. Una vez que se fue el Señor Jesucristo, los apóstoles empezaron a enseñar y Judas era uno de ellos y les está diciendo, tengan memoria. En otras palabras, escúchame bien, les está diciendo a la iglesia, ustedes escucharon cuando el apóstol Pedro vino y predicó. Ustedes tengan memoria de las palabras que les dijeron los apóstoles y cuáles eran dentro de los mensajes. A veces vamos a invitar al apóstol Pedro, ya venía. ¿Ahora cuál? Pues vamos a invitar al apóstol Juan, ¿verdad? Juanito, ese predica muy bonito, predica del amor. Y ellos cuando venían a las congregaciones y les enseñaban, una de las cosas que les enseñaron fue esta: en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos, de los que se está refiriendo, son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Si usted observa, está hablando Judas de gente que había dentro de las congregaciones. Ponerme una bata de doctor y pararme en el hospital, ustedes saben que eso no me convierte en doctor, ¿verdad que no? Venir a la iglesia, ponerme una corbata o bañarme y peinarme y sentarme aquí no me hace cristiano. Se necesita el nuevo nacimiento. Y Judas está hablando de estas personas que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿qué le estoy mostrando aquí? Que ahora la iglesia está subdividida. Primero Dios dividió entre animales y hombres. Adán dividió entre Eva y los seres vivientes. Noé dividió entre Sem, Cam y Jafet.
El Señor dividió entre los israelitas y entre los gentiles y los israelitas. Después dividió de los judíos a la iglesia. Y ahora la iglesia se subdivide entre los genuinos y los falsos. Ahora, ¿quién es quién? Ya que tenemos esas subdivisiones, yo quiero hacerle una pregunta. ¿La iglesia será atribulada? ¿Pasará la gran tribulación? ¿Cómo es esta situación? Bueno, vamos a ver dos palabras más que también son muy importantes, que yo quisiera que ustedes se las estén llevando, las estén meditando y se las aprendan. Tenemos la palabra tribulación. La palabra tribulación en el hebreo se define como tlitsis. Significa estrechez, aflicción, angustia, atribular o inclusive persecución. En el hebreo, la palabra tribulación es zar, que significa aflicción, angustia, calamidad, conflicto, tribulación, venganza. Todo esto conlleva esta palabra. Ahora, yo le voy a mostrar con la palabra de Dios las tribulaciones que han sido en el tiempo y también las tribulaciones para la iglesia. Y han habido varias. Le voy a mostrar una tribulación en el Antiguo Testamento de tantas que hubo. Vean conmigo a Hechos capítulo 7, versículo 11. Vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y escucha la palabra, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. ¿En dónde hubo grande tribulación? En toda la tierra. ¿A quién afectó? A los padres de los judíos, a los hebreos. La palabra en griego aquí sería grande o gran es mega, y tribulación lipsis, como lo que hemos visto. Entonces este joven Esteban, que está hablándoles de la historia bíblica del pueblo de Dios, menciona que el pueblo de Dios antiguo vivió tribulaciones, y no solamente tribulaciones, sino gran tribulaciones. Ahora, ¿por qué sucedió esto? No lo vamos a responder todavía. Venga conmigo ahora a Corintios capítulo 8, 2 Corintios. Pablo le está escribiendo a esta iglesia que habló de que habían, ¿cómo se subdivide la iglesia? Entre los que, los verdaderos y los falsos. Bueno, ¿cómo nos podemos nosotros, de qué manera el Señor nos puede ayudar para que nos definamos si estamos siendo falsos o verdaderos? Miren lo que dice el texto. Grande prueba de tribulación que hubo, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo describe un acontecimiento que tuvieron como gran tribulación. ¿A quién? A los hermanos de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba en una gran tribulación. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Pablo reconoce que hubo un sector de la iglesia que ayudó a los que estaban en gran tribulación. Ahora, usted va a saber fácilmente quién cree de la iglesia que fue quien ayudó en esa gran tribulación, los genuinos o los falsos. ¿Usted quién cree que fue? A ver, no lo escucho. Tiene toda la razón. ¿Sabe cómo se reconoció de genuinos y falsos? Ahí se lo digo. En ese caso, ¿alguien ya sabe o no? ¿Sabe cómo se reconoció? En que dieron, en que fueron generosos. Así es que a mí me sirve como parámetro. Yo me juzgo, y una de las maneras en las que yo me mido es qué tan generoso, qué tan fiel soy yo con mis finanzas. Eso me da un parámetro de qué tan genuino o qué tan falso. Y me da tiempo y ahorita lo vemos. Y si no, la próxima semana con el favor de Dios. Pero quiero que vea otro texto más. Fíjese, la iglesia genuina en las tribulaciones es generosa. Ok, mejor le aclaro un poquito más esto. Le voy a poner dos grupos. Jesús está en el templo, está en una sección del patio, él está sentado y había una sección donde se traían las ofrendas en unos recipientes, los cuales se llamaban trompetas, así le llamaban, como trompeta. Entonces Jesús sentado vio a dos clases de personas. Primero vio que llegaban un grupo de personas bien vestidas y traían un montón
unas bolsas llenas de dinero, pero era la monedita más pequeña para que la depositaran, y al momento de caer hacía ese ruido de trompeta y se oía tú, y decía, a ver, ya volteaban todos, oh mira, y no paraba el sonido. Pero vio otra mujer que venía y depositó, no hizo ni pío, dijo la trompeta, no hizo nada. Jesús calificó a unos como que los fariseos y la viuda. ¿Quién eran genuinos? ¿Los fariseos? ¿Quién era genuina? ¿Por qué? Por la generosidad del corazón. Y él dice, por esto, porque en medio de la tribulación de esta mujer dio más que ellos. Ellos no tenían tribulación, no, pues eran las fiestas, era cuando más dinero recibían. Ellos no estaban en tribulación. ¿Y qué hicieron? Dieron de lo que les sobraba. Es Jesús, no yo. Y ella en tribulación. ¿Cuál tribulación? ¿Cuál era la tribulación de la viejita en ese momento? Dígamelo fuerte. Estaba pasando una tribulación de pobreza. No era viejita, era viuda. Me equivoqué, perdón. En medio de gran tribulación, que hizo ella? Fue generosa. Y Pablo nos confirma que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Vea conmigo, por favor, a Tesalonicenses capítulo 1. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, fíjese cuándo, en medio de, ¿me lo dice por favor? Si lo lee, ahí está en la pantalla. A ver, lo vamos a leer a las 3. 1, 2, 3. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. No lo oigo. Y del Señor, dígalo. Otro factor u otro medidor que nos ayuda a saber si somos la iglesia genuina o si soy un creyente genuino es que recibo la palabra. Pero no nada más los domingos que me siento bien o que tengo ganas, sino aún cuando estoy en tribulación. Mire, yo sé que hay personas, no muchas, gracias a Dios, pero yo sé que hay aquí corazoncitos que no quieren estar aquí. Pero a pesar de eso, someten el corazón, someten la vivencia que tienen, la tribulación que pasan, y dicen, yo voy a estar en la casa del Señor. Amén. Yo sé que hay. Yo sé que hay gente que dice, no, yo quisiera mejor estar allá o allá o por allá. A veces hasta yo. Pero miren lo que dice. Fueron imitadores del Señor. ¿Cómo? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Algunos ya no conocen a nuestra hermana Leilani, un ejemplo impresionante. Invadida de cáncer. Toda porreada, desahuciada por todos. Y ella venía y se sentaba aquí y se me quedaba dormida, pero en medio de gran tribulación recibía la palabra. Eso ayuda a distinguir cuando hay genuinidad, porque la gente dice, no, hoy no tengo ganas, hoy no voy. Hay que medirnos, porque el bema es para galardonar, pero también va a ser para enjuiciar, para juzgar nuestras obras. Ahorita lo vemos. Siga conmigo, por favor, ahora a 1 de Timoteo. Ahora bien, ten en cuenta, Pablo le dice a Timoteo, Pablo es el apóstol, Timoteo ya está fungiendo como pastor. Ya no es un jovencito de la congregación, ahora es un pastor, lo pasaron al frente, lo ordenaron y lo mandaron a la obra. Y le dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles o peligrosos. La gente, ahora, yo le voy a pedir, desde el menor, bueno, aquí no tenemos a los niños, desde nuestros jóvenes, los más jovencitos, hasta el que sea que tenga más años de edad, júzguese a sí mismo. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Son vanagloriosos, hay arrogancia, dicen y hacen cosas blasfemas, son desobedientes a los padres, son ingratos, son impíos, son insensibles, son implacables, son calumniadores. Él dijo eso y eso y no lo dijo. Él me hizo esto y esto y no te lo hizo así. Son calumniadores. Dice libertinos, despiadados, y el volumen como que le va subiendo al tono. Enemigos de todo lo bueno. Te lo voy a poner bien fácil. Haz una cosa.
son enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, son vanidosos. Y escucha, si aman a Dios, ahí lo dice, si aman a Dios, pero fíjate su amor mayor en dónde está. Amadores de los deleites más que de Dios. O sea, todos estos, si le preguntas si amas a Dios, sí, sí ama a Dios, y sí, tienen cierto apego a Dios, pero aman más los deleites que a Dios. Aparentan o aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esas personas no te metas. Y más de alguno ya puso, sí, es esta persona. Más de alguno ya puso, no pongas a otra persona. Califiquémonos. Y le sigue diciendo, dame el texto que sigue. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Has seguido mi manera de vivir. Has seguido mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Esto, acuérdense a quién se lo ha dicho. A ver, iglesia, cuando yo les pregunte a quién dice, ustedes van a gritar a Patricio y a Yader, ¿ok? A ver, ¿a quién le está dirigiendo estas palabras, iglesia? Y a mí también, ¿verdad? Porque este es un pastor. Y como pastor, ha seguido mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Y escucha, mis persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, aquí está también otra clave, pónganse listos. ¿Quieres saber si eres genuino? Asimismo serán perseguidos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Si tus compañeros de tu trabajo no te están persiguiendo, preocúpate. Ven rápido acá conmigo, Martín, corre, ven rápido, por favor. Si tus compañeros de trabajo no te están menospreciando, no se están burlando de ti, no están haciendo un montón de cosas, preocúpate. Martín hace varios años me llamó por teléfono y me dijo, pastor, ore por mí para que Dios me dé otro trabajo. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas la razón por la que me dijiste que querías otro trabajo? ¿Por qué? Por los compañeros de trabajo. Él me dijo, son bien así, bien asá, y se burlan de mí y esto y el otro. ¿Y sabe yo qué le dije? Ahí quédese. Porque, lo voy a poner hoy de testimonio a él, porque él puede percibir la genuinidad de la obra de Dios en él al saber que es una persona menospreciada por el mundo. Pero si a ti el mundo te aplaude, el mundo te elogia y te dice, wow, qué chido tenerte aquí con nosotros, algo está mal. Amén. Algo está mal. Te siguen persiguiendo, ¿verdad? Te siguen diciendo de cosas. Es más, hasta a mí me persiguen. ¿Qué te dicen de mí? ¿Ya vas a escuchar a ese pastor? Que deje de escucharme. ¿Cómo ven? Qué malos consejos. Gracias, mi hermano. Yo no sé tu situación en tu trabajo, en tu casa, y no necesito saberlo. Tú necesitas ver, hermano. Si tu familia te está persiguiendo por causa de tu fe, si no son cristianos, pero si son cristianos y te están persiguiendo, pues creo que el que no es cristiano es. ¿Está entendiendo, iglesia? Tú, en cambio, haz esto. Y dice, de todas ellas me libró el Señor. Versículo 12. Asimismo serán perseguidos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor. Van a engañar, pero también van a ser engañados. Qué bueno. La ley del talón. Talión, ¿verdad? No talón, talión. 14. Pero tú permaneces firme. Hermanos, firmes. Ya falta menos que al principio. Ya falta poco. Amén. Pastor, no aguanto a mi esposo. Aguántalo un poquito más. Pastor, no aguanto mi trabajo, mi escuela, a mis compañeros. Aguántate un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que permanezcas firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién es lo aprendiste. Ahora, se me va a acabar el tiempo. Me voy a quedar en esta parte y con estas dos palabras. Y yo lo espero la próxima semana para que podamos definirlas bien, bien, bien. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Escucha, que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación. Y yo le puse ahí entre paréntesis la palabra soteria.
mediante la fe en Cristo Jesús. Si usted observa el contexto, iglesia, el contexto es de los últimos tiempos. En la Biblia ustedes encuentran, póngame atención aquí, encuentran su Biblia la palabra salvación, pero en los originales hay dos palabras. Yo quiero que usted las tenga bien, bien definidas. Está la palabra sotería o soteria, que significa la salvación del pecado, la salud espiritual y ser rescatado de las tinieblas. Pero está la palabra soso, que es sanar, perseverar en la vida y ser guardado del mal. ¿Cómo podemos ejemplificar esas palabras? Bueno, recuerda cuando Pedro caminó en las aguas y se hundió, y él le gritó: Señor, sálvame. ¿Sabe qué palabra usó? La palabra soso. No le dijo: Señor, sotería, o sea, perdí mi salvación porque me hundí. ¿Ven? No, le dijo: Señor, soso. ¿Se acuerdan de esa mujer que dijo: si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré sana? Jesús le dijo: tu fe te ha soso, te ha salvado. ¿De qué? De su enfermedad. Pero todavía necesitaba ser salva del infierno. Ser salvo del infierno es sotería. En otra ocasión también Jesús les dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será, ¿qué cree que le dijo? ¿Soso o soteria? ¿Qué cree? Soso. El que persevere hasta el fin. ¿Por qué será salvo? Porque, y esto es lo que vamos a hacer la próxima semana, porque es necesario que tú y yo atravesemos tribulaciones ahora. Si estás atribulado, a partir de hoy dale gracias a Dios. Porque ¿qué crees? Porque esas tribulaciones, esas leves tribulaciones te libran de la gran tribulación. Pero hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere ser atribulada. Hay gente que no le gusta. Hay gente que quiere vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, sacados de contexto. Pero hay un problema. El problema es de que el Señor nos dice que a través de tribulaciones, que perseverando en estas tribulaciones de hoy, entonces seremos soso. Luego poner otros ejemplos. ¿Se acuerda María cuando el ángel se le apareció? Se fue a visitar a su tía, a Elizabeth, y los bebés ahí empiezan a hacer su culto, ¿verdad? Hicieron un culto ahí ellos dos, ¿verdad? Uno la llenó del espíritu y el otro empezó como buen pentecostal, danza y danza, ¿verdad? Y María lanza una oración y dice: mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué cree que usó? ¿Soso o sotería? Sotería. Para que le digan a los católicos: María no usó soso, María dijo sotería. Yo necesito ser salvada. Yo necesito un salvador de mi alma. Otro ejemplo más. Lo estoy parafraseando para no tener que irnos a las escrituras. Recuerda cuando había un chaparrín ahí trepado en un árbol, y dijo: bájate porque hoy voy a tu casa. ¿Cómo se llamaba? Saqueo. Y escucha, qué tremendo. Saqueo preparó la comida y después los atendió e inclusive hizo unas promesas. Y Jesús dijo: hoy ha llegado, ¿cuál palabra cree que usó? Exacto, usted sí sabe. Ahora la está distinguiendo mejor. Hoy ha llegado la salvación de tu alma. ¿Por qué? Por la obra que Cristo estaba haciendo en él. Otro más. Pablo le dijo a la iglesia, y aquí nos quedamos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para sotería. Es en el evangelio donde ustedes y yo encontramos salvación de nuestra alma. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Dame el texto anterior. Pablo está diciendo que hay hombres perversos, que hay hombres malos, y yo estoy preocupado porque hay algunas de esas en las que yo me estoy sintiendo incómodo. Pero dice: tú permanece firme en lo que has aprendido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no son las que te pueden dar la salvación sotería, porque recuerda que Jesús ya lo aclaró. Jesús ya había dicho: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentran ¿qué? La salvación, la sotería, pero ya lo único que hacen es dar testimonio de mí. Entonces Pablo le está diciendo a Pablo: conoce las Escrituras y estas pueden darte la sabiduría para la sotería mediante la fe en Cristo. Es decir, cuando tú escudriñas la Escritura,
vas a descubrir, porque esa te va a apuntar a Cristo. Y Cristo es el que te puede dar la sotería. Amén. Hermanos, necesitamos permanecer en Él. Amén. Y el tiempo está muy cerca. La lista que vimos juntos es algo que tenemos que analizar y que ir desechando. ¿Cuántos quieren ser genuinos delante de Dios? Bueno, hay una tarea. No está nada más con que yo levante la mano y yo diga, yo voy a ser un genuino. Hay algo que tengo que trabajar ardua y duramente. ¿Lo voy a poder hacer yo solo? No. ¿A quién necesito? Al Espíritu de Dios en mí. ¿Se acuerda que el apóstol dijo, estos no tienen al Espíritu de Dios? Inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. El tiempo está muy cercano. Todavía hay largo camino que necesitamos recorrer. Aunque los días sean acortados, todavía hay mucho que tenemos que hacer. Hay mucho trabajo que el Señor quiere efectuar en nosotros, y nosotros necesitamos permitirle que haga la obra. Hermanos, tienen que permanecer firmes. Si van a haber tiempos difíciles, si van a haber personas difíciles, si van a haber circunstancias difíciles, pero mejor que sean ahora y no en el día del arrebatamiento. Mejor que sean en estas tribulaciones que padeces, físicas, de salud, de lo que sea, y no en el día en que venga el Señor y tome a los suyos. Que no nos pase a ninguno de nosotros lo que me pasó de niño o lo que me pasó en el aeropuerto, teniendo todo listo, pero solamente una decisión bastó para perder ese vuelo. Y hermanos, hemos sido llamados a volar con el Señor. Padre, estamos muy bendecidos y muy agradecidos, pero también, Señor, estamos preocupados, porque al ver estas características vemos que todavía nos falta mucho. Y no es que sea un apresuramiento, sino que el conflicto está en que hemos estorbado al Espíritu de Dios para que siga transformándonos. Somos santos porque nuestro Dios es santo, pero mi Dios, nos olvidamos de que tenemos que buscar la santificación. Así como Yader y Jenny fueron llamados a ser pastores y empezar ese proceso de transformación, de madurez, de entendimiento, así nosotros hemos sido llamados a ser cristianos. Y ahora, Señor, lo que necesitamos es seguir dejando que ese proceso continúe. Señor, pedimos que todos sean genuinos. Los amamos a todos, aunque algunos se sientan mal queridos, mal amados, que algunos se sientan no tomados en cuenta, ignorados. Tú sabes, mi Dios, el amor que tenemos por cada uno de ellos y de ellas. Y queremos, mi Dios, que todos estén preparados, que todos estén listos. Si tú, el Padre, enviaras a tu Hijo por la desposada en este momento, ¿estaré listo? ¿Seré una obra culminada conforme al propósito del Espíritu? Habla a mi corazón, habla al corazón de mis hermanos y muéstrales la urgencia, lo precario de esta situación. Señor, tú sabes si somos amadores más de los deleites que de ti mismo. Tú sabes, Señor, si somos rebeldes, desobedientes a las autoridades. Tú sabes, Señor, el corazón de nosotros. Hemos dejado de escuchar la palabra y hemos puesto el oído al corazón, pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. Hemos escuchado a nuestros amigos, a nuestros parientes, aconsejándonos, diciéndonos cosas que hay que hacer que son opuestas a la palabra de Dios.
Hemos escuchado a las circunstancias, a los temores, a las incertidumbres que se vive en esta nación y en cualquier otra. Y hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Queremos volver nuestro oído a ti. Queremos volver nuestra atención a ti, nuestra mirada a ti. Y pedirte que nos ayudes a permanecer en ti. Tú lo sabes, somos inconstantes, somos infieles. Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros, Él es el que nos puede capacitar, nos puede dar todo lo necesario para permanecer en obediencia, en fidelidad, a soportar. Hay hermanos, mi Dios, que están lastimados, están heridos, y no es una oración la que va a cambiar, la que va a quitar el dolor, el daño, pero sí es tu palabra la que va a acariciar, va a tomar la herida, la va a curar y va a entrar un proceso. No nos gusta, mi Dios, pero vamos a aceptar la necesidad de las disensiones, porque le probarán a cada uno, no a mí no me va a probar acerca de otra persona, mi Dios. Yo necesito saber de mí si yo soy aprobado, si soy genuino. Mi Dios, por eso te rogamos por aquellos que no pudieron venir y por aquellos que no quisieron venir. Te confieso, mi Dios, que somos una iglesia que queremos ir al cielo, pero que no nos gusta habitar en la presencia de Dios. Somos una iglesia que queremos estar allá donde se oyen cánticos celestiales, pero nos aburre cantar. Somos una iglesia que queremos permanecer para siempre con nuestro Señor, pero que seguimos amando más las cosas del mundo que a ti mismo. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos, porque así eres tú. Tú eres perdonador, tú eres ayudador, tú eres un Dios que no abandona la obra de sus manos. Eres un Dios que no desecha lo débil, lo menospreciado, lo fluctuante. Eres un Dios que nos ama, nos recibe y nos perdona. Y así queremos salir en esta mañana, perdonados por ti, amados por ti, capacitados para seguir creciendo, para perdonar, para pedir perdón, para levantar y para dejarnos levantar. Gracias, buen Dios. En Cristo Jesús, dice amén.